Hay un número de ciudades antiguas consideradas como un mito por la mayoría de los autores, las cuales, algunos creen, existieron antes de nuestra historia escrita en diferentes lugares de la Tierra. La ciudad perdida de Theta, al igual que Atlantis, es un lugar misterioso. Hay un documento interesante, referido como el manuscrito 512, ubicado en la Librería Nacional de Brasil en Río de Janeiro. Menciona cómo un grupo de exploradores se encontraron con una ciudad antigua en ruinas en el oriente de Brasil en 1753. Esta magnífica ciudad de piedra no era como las otras que habían visto, con arquitectura que recuerda a la antigua Grecia y misteriosos escritos que no eran nativos de la región. La persona más famosa en buscar esta ciudad perdida fue un hombre llamado Coronel Percy Harrison Fawcett, un renombrado explorador que intentaba descubrir la ciudad perdida. Pensó estaba escondida en alguna parte de la jungla amazónica. Según mitos y leyendas, la ciudad perdida, Theta, pudo ser dirigida en tiempos antiguos por los descendientes de Atlantis. Se cree que los atlantes que sobrevivieron a la destrucción de su hogar escaparon hacia diferentes regiones en la Tierra, y algunos de ellos terminaron en el Amazonas, en donde eventualmente se establecieron. El coronel Fawcett realizó 8 expediciones, desapareciendo en la última bajo circunstancias muy raras. Encontró la ciudad perdida Theta en la jungla del Amazonas. ¿Podría estar relacionada la ciudad perdida Theta con El Dorado y Atlantis? ¿Qué sucedió con el coronel Fawcett en su última expedición? Únete a Universe Inside You y deja que nos sumerjamos en este enigmático misterio. Durante la era de la exploración, historias de ciudades místicas perdidas eran muy populares. Pero, ¿de dónde vienen las historias sobre ciudades masivas hechas de oro y que han sido habitadas por seres poderosos? Podemos decir que parte de estas historias vienen del viejo continente años después de la descripción de Atlantis de Platón. Cuando los exploradores europeos comenzaron a llegar a América, los mitos y leyendas de criaturas supernaturales y tribus pseudohumanas lentamente abrieron paso a historias de ciudades antiguas masivas escondidas en el corazón de la jungla. Pero, ¿cuál es la razón? Algunos autores discutían que, gracias a la abundancia de comunidades indígenas que enfrentaron los europeos, sus exuberantes ritos religiosos alimentaron las fantasías de los europeos, las cuales se esparcieron rápidamente. Pensando en una gran civilización cuya riqueza ninguno puede imaginarse, fue rápidamente reconocida como común una idea que, según muchos autores, se convertiría en la leyenda del Dorado y que, además, satisface el hambre delirante de oro del primero y varios de los sucesivos visitantes del continente. Las leyendas de ciudades tan ricas y abandonadas fueron la inspiración perfecta para que miles de exploradores, conquistadores y colonos se sumieran ferozmente hacia lo desconocido. Sin embargo, ese no es el caso de la ciudad perdida de Theta. Lo que es diferente acerca de esta magnífica ciudad es, a diferencia de los otros mitos y leyendas, que hay evidencia real de su existencia. El coronel Percy Harrison Fawcett fue un explorador británico quien dio nombre a la ciudad perdida Theta en 1912, después de encontrar un antiguo documento titulado Manuscrito 512, el cual está resguardado en la Biblioteca Nacional de Brasil. Se cree que el documento llamado Manuscrito 512 fue creado por bandeirantes portugueses. Los bandeirantes fueron colonos y cazadores de fortunas de Brasil portugueses del siglo XVII. Aunque su objetivo original era capturar y esclavizar a los nativos americanos, los bandeirantes luego comenzaron a enfocar sus expediciones en encontrar minas de oro, platas y diamantes. Mientras se aventuraban en regiones no mapeadas buscando ganancias y aventuras, expandieron las fronteras de la colonia brasileña. Uno de estos bandeirantes fue João da Silva Guimarães, el hombre que descubrió las ruinas de una poderosa ciudad antigua que contenía arcos, estatuas y templos cubiertos de jeroglíficos en lo profundo de la jungla amazónica en el año 1753. El misterioso manuscrito 512 fue escrito por este hombre y en él describió la ciudad con sumo detalle, aunque no dio a conocer su ubicación. El enigmático manuscrito está completo con curiosos detalles, tales como documentar el descubrimiento de una bolsa con monedas de oro con la silueta de un arquero y una corona, o la reproducción de jeroglíficos copiados desde varios rincones de la ciudad, los cuales, algunos dicen,
tienen una gran similitud con cartas griegas y fenicias. Esos extraños personajes estaban grabados en las rocas sellando la bóveda del tesoro, la cual los bandeirantes no pudieron abrir. El acceso al manuscrito original en la Biblioteca Nacional de Brasil es muy limitada hoy en día, aunque una versión digital se hizo disponible con una actualización digital de la Biblioteca Nacional. El fascinante manuscrito fue descubierto muchos años después e inspiró a muchos exploradores para que buscaran la ciudad perdida. El explorador más prominente fue el hombre que descubrió la carta, el coronel Percy Fawcett, quien se obsesionó con ella. Fue el líder de numerosas expediciones. Hizo 7 expediciones entre 1906 y 1924, periodo en el que incluso regresó a casa para pelear en la Primera Guerra Mundial. A través de sus muchos viajes, Fawcett escuchó rumores acerca de la antigua ciudad subterránea secreta ubicada en algún lugar de las junglas de Chile, la cual, según cuentos, leyendas y reportes, estaba hecha con calles pavimentadas de plata y techos de oro. Tras descubrir el manuscrito que confirmó la existencia de esta enigmática ciudad, Fawcett estaba seguro que era real y que estaba en las profundidades de las junglas esperando a ser descubierta. Fawcett escribió acerca de la ciudad perdida de Zeta en una carta a su hijo en 1912. Espero que las ruinas sean monolíticas y de carácter más antiguo que los descubrimientos egipcios más antiguos. A juzgar por las inscripciones halladas en muchas partes de Brasil, sus habitantes empleaban una escritura alfabética similar a muchas otras antiguas escrituras europeas y asiáticas. Hay rumores también de una fuente extraña de luz en los edificios, un fenómeno que llenó de terror a los indios que aseguraban haberlo visto. El lugar llamado Zeta, nuestro objetivo principal, está situado en un valle rodeado de altas montañas. El valle tiene aproximadamente 10 millas de ancho y la ciudad se halla sobre un promontorio en el medio del valle, llegando hasta ella por un camino de piedra. Las casas son bajas y sin ventanas, y hay un templo piramidal. Los habitantes del lugar son numerosos, poseen animales domésticos y han excavado minas en las colinas circundantes. No muy lejos hay una segunda ciudad, pero la gente que la habita es de rango inferior a los habitantes de Zeta. Aún más al sur hay otra gran ciudad, medio enterrada y completamente destruida. A juzgar por esta carta, el coronel Fawcett creyó fervientemente en la existencia de esta ciudad y estaba determinado en ser quien la descubriese. En 1920 intentó en solitario buscar Zeta, pero lo dejó después de que una fiebre mató a su animal de carga. Después de 5 años de preparación, en marzo de 1925, con fondos de un grupo de financistas con sede en Londres conocido como El Guante y la Real Sociedad Geográfica, regresa a Brasil con su hijo mayor Jack y el mejor amigo de él para una expedición exploratoria para encontrar la ciudad perdida de Zeta. Fawcett dejó instrucciones en las que indicaba que si la expedición no regresaba, que no enviaran una expedición de rescate para que los rescatistas no sufrieran su mismo destino. Al tener años de experiencia viajando, estaba muy preparado esta vez. Llevó equipos tales como comida enlatada, leche en polvo, armas, bengalas, un sextante y un cronómetro. Sus compañeros de viaje fueron elegidos por su salud, habilidades y lealtad entre ellos. Fawcett eligió solo 2 acompañantes para poder viajar más ligero y menos llamativos para las tribus nativas, ya que algunas eran hostiles hacia los forasteros. Estuvo seguro que su expedición lograría el descubrimiento de la mítica ciudad. En mayo de 1925, las expediciones llegaron a territorio desconocido, explorando una zona que ningún forastero se había atrevido a cruzar. Las creencias de Fawcett estaban muy influenciadas por lo que los indios le dijeron acerca de supuestas ciudades perdidas esparcidas a lo largo de la selva amazónica. Incluso su penúltima carta menciona tal historia. La correspondencia del coronel Fawcett, datada al 20 de mayo de 1925, indica: «Vi al jefe indio Roberto y conversé con él. Bajo la influencia del vino, él corroboró todo lo que mis amigos Cuyabá me habían dicho y más. Debido a todo lo que su abuelo le había dicho, siempre quiso hacer el viaje hacia la catarata, pero es ahora muy viejo. Tiene la idea de que indios malos son numerosos allá, pero se comprometió a afirmar que sus antepasados construyeron las antiguas ciudades.
Me inclino a dudar de esto, porque él, como los indios Meinaku, es del tipo marrón o polinesio, y es el tipo justo o rojo que asocio con las ciudades. El equipo viajó hacia el territorio que nadie había visto. Enfrentaron muchos peligros, pero no se rendirían. Eventualmente llegaron a una zona llamada Campo del Caballo Muerto, desde el que Fawcett fue enviando mensajes y cartas durante 5 meses, para, después del 5.º mes, cesar toda comunicación. En este último envío, el 29 de mayo de 1925, escribiría una carta a su esposa. Mi querida Nina, el intento de escribir está lleno de dificultades gracias a las legiones de moscas que molestan a uno desde el amanecer hasta el anochecer, y a veces durante la noche. Las peores son las pequeñas. Son más pequeñas que una cabeza de alfiler, casi invisibles, pero pican como un mosquito. Nubes de ellas siempre están presentes. Millones de abejas se suman a la peste y otros insectos en abundancia, horrores punzantes que se apoderan de las manos. Incluso las redes de la cabeza no los mantienen fuera. Y en cuanto a las mosquiteras, la plaga vuela a través de ellas. Es bastante enloquecedor. Esperamos atravesar esta región en unos pocos días y estamos acampados aquí por un tiempo para organizar el regreso de los peones, que están ansiosos por regresar, habiendo tenido suficiente, y no los culpo. Continuamos con 8 animales, 3 mulas de silla de montar, 4 mulas de carga y una madrina, un animal líder que mantiene unidos a los demás. Jack está bien y en forma, y se fortalece todos los días, a pesar de que sufre un poco por los insectos. Yo mismo soy mordido o picado por garrapatas, y estas piums, como llaman a las pequeñas, por todo el cuerpo. Es Raleigh lo que me preocupa. Él todavía tiene una pierna vendada, pero no quiere regresar. Hasta ahora tenemos mucha comida, y no necesitamos caminar, pero no estoy seguro de cuánto durará esto. Puede que haya poco para que coman los animales a medida que avanzamos. No puedo esperar resistir este viaje mejor que Jack o Raleigh. Mis años lo notan, aunque hago todo lo posible para compensarlo con entusiasmo. Pero tenía que hacer esto. Calculo que me pondré en contacto con los indios en aproximadamente una semana, quizás 10 días, cuando deberíamos poder llegar a la cascada de la que tanto hablamos. Aquí estamos en el campamento del Caballo Muerto, latitud 110,43 al sur y 540,35 al oeste, el lugar donde murió mi caballo en 1920. Solo quedan sus huesos blancos. Podemos bañarnos aquí, pero los insectos hacen que sea a gran prisa. Sin embargo, la temporada es buena, hace mucho frío por la noche y está fresco por la mañana, pero los insectos y el calor están en plena vigencia a mediodía, y desde entonces hasta la noche es pura miseria y campamento. No debes temer a ningún fracaso. Aquellas fueron las últimas palabras del coronel Percy Harrison Fawcett. Transcurrieron 2 años y nada se supo de él, su hijo y del hombre que los siguió. Uno de los exploradores más famosos de la historia, junto con los miembros de su expedición, desapareció por completo sin dejar rastro, y nadie tenía idea de qué sucedió con ellos. Esto conllevó a muchas expediciones para poder encontrarlos. Misteriosamente, cada expedición sufrió el mismo destino de Fawcett. Todo aquel que siguió el camino del coronel Fawcett desapareció por completo o perdió su vida durante su intento. La desaparición de Fawcett conllevó a que 12 expediciones se llevaran a cabo en la que más de 100 personas perdieron su vida, intentando encontrar no solo a Fawcett, sino también a la legendaria ciudad perdida de Zeta. Nadie sabe lo que sucedió realmente a Fawcett, su expedición y a más de 100 personas que decidieron buscarlo. Varias teorías fueron propuestas. Algunos dicen que Fawcett y su equipo fueron asesinados por una tribu amazónica, mientras que otros sugieren que murieron de hambre, se ahogaron o sufrieron alguna enfermedad. Hay quienes dicen que Fawcett y su equipo encontraron la ciudad perdida de Zeta y tal vez pasaron sus últimos días allí. Tal vez la ciudad perdida de Zeta sigue ahí en las profundidades de la jungla amazónica. Tal vez nunca descubriremos su ubicación. Gracias por vernos. Si disfrutaste el vídeo, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.